Bendiciones, Marta por aquí de nuevo para darte una pequeña reflexión, una experiencia de vida que tuve hace unos días atrás y sentí en mi corazón compartirla con el pueblo de Dios. Y voy a hacer una experiencia muy hermosa que tuve en el Sagrario, ¿verdad? Y estamos viendo esta producción que se llama Vivo y es una excelente producción. Quizás debe ser un poquito más amplia para que muchas personas puedan entender que hay un Dios que está vivo, que te ama y que te espera todos los días. Así que voy a contarles mi experiencia. Hace unos días fui a confesarme y luego después de la confesión les digo que fue una confesión muy hermosa en donde el sacerdote tuvo un encuentro muy especial con ese sacerdote, ¿verdad? En donde ese sacerdote de la nada comenzó a darme consejos, entiendo yo, de su experiencia de vida, pero yo quedé sumamente sorprendida porque yo me preguntaba si ese sacerdote me conocía. Yo no sé quién era el sacerdote. Sin embargo, el mismo Cristo Jesús, a través de ese sacerdote, sentí en mi corazón que me estaba hablando y me estaba dando dirección para la situación actual que yo estaba pasando o una situación que ya yo había pasado. Simplemente me estaba reafirmando en la toma de decisiones que ya yo había hecho y hacia donde yo estaba caminando. Y resulta que luego de mi confesión, curiosamente el sacerdote me dice que él no me iba a dar penitencia. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a que le den la penitencia y me dice: te explico, porque yo te puedo dar a ti la penitencia de hacer un rosario, pero eso no va a cambiar tu pecado. Simplemente hay una esencia en nosotros los seres humanos que es la del pecado, ¿verdad? La debilidad en la carne. Por lo tanto, yo no sé la magnitud de cómo tú sentiste el pecado en tu alma. Así que yo no te voy a dar penitencia, solo quiero que pienses tú misma cuál sería la penitencia ideal para que en tu corazón tú puedas sentir verdaderamente ese arrepentimiento y que el Señor vaya trabajando en tu esencia, sobre todo que te vaya dando la fortaleza para decir no ante los pecados que puedan estar acechándote o ante las tentaciones que vayan a venir, porque es fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que desarrollar la fuerza de voluntad ante el pecado. ¿Y cómo la desarrollamos? Por medio de la oración. Y entonces él me hizo reflexionar sobre esa palabra que él me estaba dando en ese momento, bendito Dios. Y yo quedé como que bastante impactada. Disculpen, bendito Dios. Quedé impactada sobre eso que él me estaba hablando. Pues resulta que me voy al sagrario. Mientras estaba en oración silenciosa y contemplativa, cuando miro a mi izquierda me encuentro con la imagen de la Divina Providencia, que es la patrona de Puerto Rico. Y sentí algo muy especial cuando miré al niño sobre su regazo. Aquellos que han visto la imagen de la Divina Providencia, vemos que hay un niño que está en su falda, pero el niño no está sostenido ni tan siquiera por la Virgen, sino que el niño está como que abandonado en esa falda, como con esa seguridad, con esa certeza de que ahí él está bien cuidado, que está seguro. Y yo me ponía a pensar cuántas veces nosotros nos tiramos así en la falda de nuestro Señor Jesucristo, cuántas veces nosotros así nos abandonamos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, como hijos suyos, a esperar su provisión, a esperar su acción, a esperar que se realice su plan. Y ciertamente yo viví esa experiencia no hace mucho, cuando mi amado y yo fuimos de misión. No nos quedó más remedio que hacer como ese niño. Y yo había regresado recientemente de la misión y yo miraba esa imagen y siento una emoción porque yo sentí en ese momento, ¿verdad?, que yo me había abandonado a tal magnitud que yo no pensaba ni tan siquiera en nada de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, simplemente en servirle
Y me hizo pensar, Dios, me hizo reflexionar en ese sí sin medidas de María, en ese sí sin pensar en las consecuencias, en ese sí en la fe y en la confianza de que lo que el ángel le había dicho era promesa, en ese sí del servicio sin importar lo que pudiera ocurrirle a ella en aquella época. Y yo me sentí en ese instante como ese niño en donde el Señor nos empujó a misionar y yo no tenía un plan, nosotros no teníamos un plan, nosotros no teníamos una agenda, nosotros ni tan siquiera teníamos prédicas escritas. Lo cierto es que, mira, fueron alrededor de 14 prédicas y fue bien impactante el mover de la mano de Dios. Y cuando yo vi a aquel niño en aquella imagen, yo me sentía en esa posición y me hacía pensar cuántas personas, siendo servidores, siendo predicadores, siendo hijos predilectos, escogidos por el Señor, realmente nos abandonamos en esa confianza como estaba ese niño en el regazo de María. Bendito Dios. Y llegó a mi corazón que nosotros también somos hijos, porque en la cruz, al pie de la cruz, Jesús le dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y entonces me hacía sentir que también ella es mi madre, ella es nuestra madre y que nosotros también somos sus hijos. Y entonces yo decía, wow. Y entonces de la misma manera que Jesús era su hijo, nosotros nos convertimos en hijos. Y mira el niño con esa posición relajada, con esa actitud de tranquilidad, de paz, confiando, aquí estoy seguro. Así mismo tenemos que ser cada uno de nosotros como hijos de María y como hijos de Dios, bendito Dios. Y en un instante, un breve instante, esa mujer que dijo sí sin medida, comenzó a pasar por mi mente muchas imágenes, como si fuese una visión de todas las cosas que tuvo que pasar María tratando de proteger a ese niño. Sabemos que Herodes andaba ansioso por matar al niño, porque sabemos que si Herodes hubiera podido matar a Jesús, nuestra salvación estaría en juego. Entonces me hacía pensar en cuántas veces María tuvo que recoger sus pocas cosas para trasladarse a un lugar seguro, confiando en aquella voz del ángel que le hablaba a San José. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido, o Dios nos ha tenido que mover a través de la voz de un ángel, a través de la misma voz del Señor, que el Señor nos pide que salgamos de un lugar, que el Señor nos pide que hagamos algo y nosotros no escuchamos esa voz de Dios o no escuchamos la dirección de nuestro ángel? Y se me hacía pensar con cuánta dulzura y con cuánta ternura María cuidó a ese niño, lo educó desde pequeño, le enseñó la cultura de su época. Sin embargo, tuvo que soltarlo también, como Dios ha tenido que soltarnos a nosotros para entonces nosotros empezar a caminar en fe. Amén, bendito Dios. Y pensaba que no era sobreprotección, sino que era la protección necesaria para que Jesús estuviera a tiempo, en el momento perfecto para comenzar su vida pública. Y pensé, vino a mi mente esa imagen de cuando Jesús se le perdió por 3 días y lo encontraron en el templo y María le reclama: ¿por qué nos haces esto? Y él le dijo: tú sabes muy bien que yo tengo que seguir porque los mandatos de mi padre, que la palabra de mi padre se tenía que cumplir. Y como María en ese silencio absorbió todos los eventos que ya en su corazón ella sabía que iban a ocurrir, bendito Dios, en silencio para que se cumpliera la palabra. Esa fortaleza, esa caridad, esa fe para cumplir su llamado hasta el final, hasta estar al pie de la cruz, viendo cómo masacraban a su hijo
aún sabiendo que era inocente. Y yo pensaba que tú y yo también somos ese niño, ¿verdad? Cómo se mudó de Belén, de Nazaret a Belén, estando embarazada, en las condiciones que tuvo el niño, ¿verdad? Que lo sabemos históricamente, y que luego de ahí tuvo que mudarse a Egipto hasta que Herodes muere y pudieron entonces trasladarse a Jerusalén. Mira cuántas cosas tuvo que hacer María en silencio, y que muchas de las personas, especialmente en nuestras iglesias separadas, no reconocen cuánto ha hecho la madre del Mesías para que tú y yo tengamos vida eterna. Y reflexionaba en la tranquilidad y en la paz y en la confianza de ese niño en el regazo de María, en la imagen de la divina providencia. Bendito Dios. Y pensaba bien adentro de mi corazón, seamos ese niño que nos acomodamos y nos postramos o nos tiramos en esa confianza de que Dios hará, de que Dios está en control, de que Dios nos cuida. Como María se quedó después de la muerte de Jesús y consoló a los apóstoles, les enseña a orar, ora con ellos y los impulsa y los prepara para recibir el Espíritu Santo. Si usted, iglesia, cree en el poder del Espíritu Santo, usted debe creer que María fue la llave, María fue la que enseñó a los apóstoles a esperar la llegada del Paráclito, que los enseñó a orar, que preparó el corazón de esos apóstoles para lo que tenía que suceder a través de la llegada del Espíritu Santo. María fue esa animadora para esos hombres que tenían miedo de morir, que tenían urgencia de volver a tener a Jesús entre ellos como lo tuvieron todo ese tiempo, y que ahora Él no estaría, pero que sí llegaría el Consolador. Imagínese usted qué papel tan importante jugó María en esa sociedad y en la vida de nosotros. Sin María, nosotros no podíamos adquirir la salvación que tú y yo tenemos hoy en día, bendito Dios. María enseñaba con caridad y paciencia a rezar a los apóstoles. María ayudó a abrir esa mente, el corazón y la voluntad para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces tú, iglesia, que amas y haces prodigios a través del Espíritu Santo, que los hace Él, que tú eres su instrumento, ¿cómo no es posible que tú creas en esa providencia, en ese amor, en ese regazo de nuestra Madre de la Iglesia? María fue aliento y estímulo para lanzar a esos apóstoles. Bendito Dios. YouTube, ya usted sabe que YouTube entra en los anuncios. María fue ese aliento y ese estímulo para lanzar a los apóstoles a salir al mundo entero para que predicaran sobre su Hijo. Y así mismo lo hace con nosotros, porque también tú y yo somos esos hijos. Y reflexionaba, ¿verdad?, en ese momento de intimidad con el Señor. Tenía esa imagen a mi lado izquierdo y eso quebrantó mi corazón, ver cuántas cosas hacía María para proteger al niño, y que de esa misma manera también lo hace para proteger tu salvación, para encaminarte a tu salvación, para que conozcas a su Hijo, porque ella es el camino para conocer a su Hijo. Ella es la intercesora por excelencia para que nosotros podamos llegar a los pies del Maestro. Bendito Dios. Así que seamos como ese niño y respetemos nuestra madre, porque ella es la mujer que dio entrada al primer ella es la entrada, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo fue la primera que experimentó lo que era el Espíritu Santo, para que pudiera entrar Jesús en su vientre, ser ese primer sagrario, y que si ella no hubiese hecho lo que le ocupaba, tú
y yo no estaríamos disfrutando de la salvación, de esta segunda oportunidad de adquirir la vida eterna. Así que, amado hermano, recibe la bendición en este tiempo, la cobertura del Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre te cobije y tú puedas estar acostado en sus regazos, en esa fe, en esa confianza de que Dios tiene el control. Muchas bendiciones.